comenzado a ejecutar un proyecto de desarrollo de un sitio web para un gran hospital. El alcance del proyecto se ha reducido a una actualización relativamente pequeña, ¿no? Empieza la fase de desarrollo y comienza a recibir solicitudes de cambio al respecto tú sugieres. ¿Qué sugiero? ¿Qué creen ustedes? Uno podría, ¿no?, pensar, uno podría pensar que varias, o bueno, gran parte de las respuestas pueden ser correctas, ¿ok? Gran parte de las respuestas pueden ser correctas acá. Pero ¿cuál puede ser la más correcta? ¿Sí? ¿Cuál puede ser la más correcta, no? Vamos a explicar esta pregunta. Dice, ¿no? Dice, sugerir Scrum como modelo de gestión de proyectos. Digamos que miren, esta es una situación, si ustedes leen esta pregunta, ¿les parece una situación normal de un proyecto? Esta es una situación normal de cualquier proyecto. ¿Sí me entienden? Cualquier proyecto experimenta esto. Cualquier proyecto, miren. Me están diciendo, usted está empezando a hacer un proyecto, no quiero hablar de sitio web ni nada. Usted está haciendo un proyecto. En algún momento hubo una reducción de alcance, como quien dice, yo estoy haciendo una casa y ya no quieren que haga la piscina. Ah, bueno, listo, que se dio una reducción de alcance por algún motivo. Empieza la fase de desarrollo, entonces voy a empezar a hacer la casa. Y comienza a recibir solicitudes de cambio. Entonces el cliente ya me dice, ¿sabe qué? Venga, cámbiele el color de la pintura. Venga, cambiemos el color del piso. Venga, cambiemos tal cosa. Entonces, digamos que es una situación, ¿no?, donde, claro, existen cambios, es decir, en todo proyecto los cambios son inevitables. Tengo que entender eso yo. No importa si soy ágil, no importa si soy tradicional, si no importa si soy híbrido, todos los proyectos tendrán o experimentarán cambios que son inevitables. ¿Okay? Ahora, está bien, ¿no? Este proyecto, digamos que cualquiera de estas posiciones, en cierta forma, pueden de a mí demostrarme una alternativa. Cuando llego a sugerir Scrum, bueno, puede ser una opción. Donde diga, bueno, de pronto vamos a ser un poco más dinámicos ante las solicitudes de cambio. Bueno, pero eso de pronto no puede atender, de pronto no satisface la causa raíz del problema. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo ponga Scrum o no, pues es como quien dice, perdón la expresión, en esta situación yo podría meter más desorden al tema. Yo puedo decir, sugerir Scrum y Lean para responder a cambios inevitables. Es la misma cosa, ¿sí me entienden? Digamos que listo, lo que estoy diciendo es como quien dice, venga, hagamos el tema dinámico, ¿sí? Pero digamos que el corazón de pronto no lo estoy arreglando, ¿sí me entienden? Sí lo estoy arreglando en cierta forma cuando yo implanto, dice, venga, al respecto tú sugieres, oiga, como todo proyecto experimenta cambios que son inevitables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Andrés, Bueno. ¿Sí? y es normal que justo antes de la etapa de desarrollo o de empezar la construcción, si es de construcción, se cambie la metodología. O sea, eso es algo aceptable. No debería ser algo que debería estar por lo menos programado con antelación. Digamos que no es muy común que se cambie un método, ¿no? O sea, no es muy común. Todo podría ser posible, ¿no? Por ejemplo, esto así como está escrito es como si fuera un modelo tradicional predictivo, ¿no? En un proyecto de sitio web y todo eso. Sí, es como si estuviera escrito así, pero yo podría cambiar metodologías, claro. Por ende, ¿qué tendría que hacer, no? Actualizar los planes metodológicos. Actualizo plan de alcance, planes de cronogramas,
Por ejemplo, ya digo, sabe que el plan de gestión de cronograma, a manera de ejemplo, no se va a regir por un control de líneas de rutas críticas, sino que ahora voy a meter, qué sé yo, el diagrama de los quemados o el risk burn down chart, todo eso. Y digo, bueno, vamos a meter un poquito de híbrido, por ejemplo. Sí, eso es posible perfectamente. Sí, todo puede ser posible, ¿no? Lo importante es que yo tendría, por ejemplo, que hacer los cambios en los planes metodológicos, que son los que rigen la gestión del proyecto. No es común, ¿cierto? No es común porque, digamos, donde eso pase, si es como quien dice, bueno, es algo muy complejo para uno como líder de proyecto, ¿vale? Si yo entro a cambiar como líder de proyecto una dinámica diferente, digo, miércoles, hiciste una mala evaluación, ¿no? No es tan común. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Claro que sí, André. ¿A mí qué me interesa, no? ¿Qué me interesa? Ah, bueno, un sistema de control de cambios. Pero, digamos, por parte del equipo únicamente, pues no, ¿sí me entienden? No por parte del equipo, digamos, porque es que cuando yo hablo de gestiones de cambio, involucra la mayoría de los key stakeholders. Hablo con el sponsor, ¿sí me entienden? Hablo con el comité de control de cambios, ¿sí? Con algunos gerentes funcionales. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Bueno, un sistema de control de cambios que esté documentado, ¿cierto? Es lo que a mí me va a interesar. O sea, es formular y establecer un sistema de control de cambios. ¿Ok? ¿Para qué? Porque yo voy a regirme por ese sistema. ¿Ok? Andrés, Sí, tengo dime. una pregunta. Es que aquí, como entonces volvemos como a la pregunta anterior de leer la pregunta, ¿no? Entonces yo Ajá, decía, yo empecé, fui como muy cuidadosa. Si yo ya estoy en la fase de desarrollo, o sea, yo ya ajá. hice iniciación y planeación, pues yo la verdad hasta la respondí por descartes. Un poco lo que tú decías, sugerir Scrum, no, yo ya dije que me voy por este lado, ¿para que genero más ruido? Pero Ajá. yo ya estoy en desarrollo, se supone que yo ya hice mi sistema de control de cambios o yo hago mi sistema de control de cambios en la marcha. O sea, eso es normal en un proyecto, no se supone que cuando yo hago planeación yo digo el procedimiento para control de cambios va a ser este y ese es el que vamos a seguir y cuando ya empieza desarrollo y ejecución y monitoreo y control, pues lo sigo, no debería ser así. Digamos que es posible, ¿no es cierto? Todo es, en cierta forma, quizá puede ser muy posible. Sin embargo, digamos que los planes regularmente tienen como en cierta forma principios de elaboración progresiva. Es posible que yo haya hecho un plan, ¿cierto? Pero de pronto, pues mi nivel de planeación es una planeación que puede ser muy general o puede ni siquiera incluso tener esos planes metodológicos. Ahí muchas veces, ¿qué sucede en las preguntas, no? Y ahí es que toca Ah, las respuestas, a veces las opciones de respuestas nos encausan a nosotros, como quien dice, a entender un poco el contexto de la pregunta, ¿sí me entiendes? Digamos, ahí tenemos que tener un olfato, sí, suficiente para decir miércoles, o sea, digamos que esto es determinante, sí, es determinante en una gestión de cambios, ¿vale? O sea, yo sé que voy a recibir solicitudes de cambio, a mí, ¿qué me interesa? O sea, me interesa tener un sistema súper documentado, súper bien, que digamos que puede ser, que puede que yo estuve en un nivel de planeación, digamos que hay principio de elaboración gradual, ¿no? De pronto la planeación es un ejercicio que va evolucionando, entonces tengo que tener el olfato en cierta forma suficiente como para decir miércoles, o sea, hay que garantizar que hay un proceso de gestión de cambios documentado, ¿vale? Para que si yo sé que van a seguir ocurriendo cambios, pues entonces yo siga el procedimiento. ¿Listo? Digamos que yo sé que es muy fina ahí la pregunta y tienes, digamos que razón en cierta forma, pero digamos que ahí pues los invito, ¿no? A todos en general, como quien dice, a tener un poquito ese tipo de ese olfato, ¿vale? Tengo otra pregunta. Dale. Me llamó mucho la atención y la respondí por descartes, o sea, yo dije, el sistema de control de cambios ya lo tengo que tener de alguna manera, Scrum no, porque yo ya dije que me voy por el otro lado, pero me llamó mucho la atención sugerir Scrum y Lean para responder a los cambios inevitables. Eso en la vida real, ¿es viable que yo mezcle en una metodología, le meta otra, digamos que un proyecto de video lo entiendo, pero como para una parte del proyecto me invento otra metodología, no es como una cosa, o sea, eso en la vida real, no, digamos que salgámonos del examen y después me dices, ¿y en el examen qué pienso? Pero en la vida real yo sí puedo tener como ese salpicón ahí, como... Sí, sí, claro, claro. De hecho, te cuento, ¿no? En ciencia, mira, hoy en día,
sí, yo digo lo siguiente, hoy en día le han puesto una cantidad de nombres sofisticados a una cantidad de cosas que ya existen hace millones de años. ¿Sí me entiendes? Digamos que los principios Lean y principios de elaboración progresiva existen hace millones de años y vienen implementándose en proyectos hace años, ¿sí? De hecho, Scrum usa demasiadas prácticas Lean. Digamos, cuando uso tableros Kanban, en cierta forma, pues, estoy montado, pues, sobre evaluar claramente tu proceso o maximizar el flujo, minimizar el waste. Si estás evitando cuellos de botella, estás buscando controlar tu trabajo en proceso, no exceder las capacidades del equipo, estás en eso, ¿no? Y eso tiene muchísimo, muchísimo que ver con Lean. Obviamente, pues Lean es una vaina gigante, monstruosa, pero, pero que esos principios existen hace años, ¿sí? Y en proyectos, ¿no? Cuando uno habla de ágiles, que entonces entramos a hacer la descomposición de un sprint y entonces aplico, como quien dice ahí, elaboración progresiva, pues eso ya existe hace millones de años también. ¿Sí me entiendes? Entonces no es que esté quizá mezclando ahí metodologías, sino que hay unos principios Lean que tú los aplicas a modelos tanto a cualquier tipo de proyecto, aplicas principios Lean, digamos, yo los he visto en proyectos de construcción como Lean Construction, en proyectos de seguramente software, ¿cierto? En proyectos de todo aplica esa filosofía. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando a mí me hablen de Lean, sí tengo que empezarlo a conectar con los principios Lean, ¿vale? Que es muy importante eso. Por ejemplo, a mí cuando me hablen de temas de exceder el working process o el trabajo en proceso, las cargas o los límites del working process de cada una de las personas. Sí, que yo tengo en el equipo, entonces yo estoy dando más carga de la que ellos pueden abastecer. Hablar del famoso just in time, es decir, no entregarte más cosas pues para generar cuello de botella y generar represamiento, sino empezar a entender cómo garantizar la cadena de abastecimientos, digamos, en la dosificación apropiada asociada a la capacidad que tienes. Entonces, digamos que esos principios son muy importantes entenderlos, ¿no? Para el examen, ¿sí? Para entender cuando a mí me hablen de preguntas asociadas con Lean, pues claro, busco Lean para eso. Digamos que esto de aquí, esta pregunta no tiene nada que ver con Lean, ¿no? Digamos que de hecho hay desarrollos en términos de metodologías ágiles, ¿no? O ciclos de vida ágil que están muy inclinados al Lean, ¿no? Pero un modelo ágil, un desarrollo en cierta forma ágil por Lean, digamos que muchas veces es como quien dice, no sigue un concepto iterativo, sino que es un desarrollo, es una cadena de abastecimientos o una cadena de producción de soluciones consumibles. Entonces tú empiezas, es como empezar, haz de cuenta una fábrica, eso sí es una fábrica, sí, donde voy empezando, tengo una capacidad y empiezo a hacer continuous delivery, por ejemplo, y empiezo a hacer y cada 3 horas empiezo a entregar, ¿no? Entonces una cosa pues muy de ese tipo. ¿Listo? Muy bien. Muy Sí, bien. señor, gracias. Excelente. Andrés, una consulta. Sí. Buenas tardes con todos. Sí, mira, respecto a lo que decía Claudia, justo me crea una duda. ¿Qué diferencia hay con sistema de control de cambios y esta palabra que aumenta, ¿no? Documentado, sistema de control de cambios documentado, porque según lo que decía Claudia, yo tenía por ese lado, ¿no? Que ya al recibir solicitud de cambio, yo detrás tendría un sistema de control de cambios. Entonces, al ver esta palabra que agrega en la alternativa C, documentado, ¿a qué se refiere? No sé, a firmar un acta después de cada cambio. ¿A qué se refiere? Bueno, buenísima tu pregunta, porque, pucha, eso es algo que tengo que también, vuelvo con la expresión del olfato, digamos, y es que, ¿qué sucede? Mira, es muy probable, miren, que en el examen y de cara a estas nuevas actualizaciones del ECO y de cara a los temas que son absolutamente situacionales, es probable que yo no encuentre, por ejemplo, una expresión como documentar un plan de gestión de cambios. ¿Sí me entiendes? Es muy probable que a mí me salgan expresiones cotidianas a las cuales yo tenga que asociarlas con algo, un símil, ¿ok? Asociado a lo que es el artefacto. Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Yo puedo decir, no quiero decir el enunciado, sino que el documento que describe los entregables y el enunciado y el alcance del proyecto. Bueno, no sé, no se me ocurre en este momento algo, pero este es el ejemplo aquí perfecto. Sí, donde a mí quizá no me den la expresión explícita de que estoy hablando de un plan de gestión de cambios o una metodología de gestión de cambios. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar varias respuestas en las preguntas así. Entonces yo tengo que empezar a intuir, ¿sí?
digamos que cuando yo un sistema de control de cambios documentado, o sea, cuando disco un sistema de control de cambios documentado, me hace referencia como a qué, como a un proceso, ¿sí? Como a un procedimiento, ¿cierto? Y si habla un procedimiento, pues entonces yo puedo asociarlo de alguna forma con qué, ¿no? Bueno, ¿en dónde queda el proceso, procedimiento de la gestión de cambios? Pues pienso yo en dónde, en un plan de gestión de cambios, por ejemplo. Entonces eso puede pasar en muchas preguntas del examen, en muchas, miren, ¿sí? Y yo, miren, después de 6 exámenes de estos, y eso es algo, ha sido algo que no he advertido yo y te agradezco mucho por eso, porque recuerdo mucho en el último examen que hice de BA, me enseñaron unos principios, unas palabras, unos términos completamente diferentes a los términos que yo quizá había visto en el estándar, ¿sí? Entonces no necesariamente sale igual, pero es algo que me obliga a mí como a deducir que me estaban hablando era de eso, ¿ok? Muy importante eso. Listo, gracias. Andrés, Excelente. Dime, Andrés. mira, yo sigo con una duda en esa pregunta. Sí. Mejor dicho, ahí sí quedó como muy perdido. Mm, lo primero que quisiera como preguntarte es, el plan de gestión de cambios Ajá. también tiene ese enfoque interactivo, así como todos los demás planes subsidiarios. ¿Por qué te lo pregunto, Andrés? Porque revisando el tema con Rita, ella dice que el grupo de procesos de planeación es el único que tiene una secuencia, el único. Y es clara que todos tienen un proceso interactivo, como tú dices, seguramente tengo que refinar hasta que llego a mi mejor versión y ese es mi plan real, que estoy convencido que ese es bueno, que me apoya, lo presento y me lo prueba. Pero hay una parte en ese mapeo de Rita que pone al final el plan de control de cambios y yo lo interpreto que no está en la parte superior donde sí se tiene el enfoque interactivo con los demás planes. No sé si me hago entender. Es porque es un plan metodológico, ¿sí? Pero digamos que, o sea, los planes metodológicos regularmente solamente cambian o evolucionan en la medida en que las metodologías pues se mejoren o cambien o alguna cosa de esas. ¿Sí me entiendes? O sea, todos los planes metodológicos muy seguramente no tienen como ese principio iterativo de evolución, ¿no? De decantamiento, de refinamiento de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí quizá el marco de la pregunta y hay que, digamos que saber un poco cómo interpretar eso y es quizá el corazón del ejercicio o el corazón de la pregunta, ¿sí? Es decir, entender si las respuestas que están ahí de alguna manera solucionan lo que está en la pregunta, ¿sí? Yo quiero saber si lo que está ya en esa pregunta, por ejemplo, un Scrum me soluciona la propuesta de la pregunta. ¿Sí? Si el Scrum o el Lean soluciona, ¿no es cierto?, una situación de cambios. ¿Sí? No, digamos, porque todos los esquemas, bien sea Scrum, bien sea Lean, bien sea cualquiera, debe tener su proceso de gestión de cambios. ¿Sí? No importa si eres ágil, no importa si soy lo que sea. Entonces yo debo buscar la pregunta y entender, ¿no es cierto?, en cierta forma, qué es lo que busco responder, ¿no?, en ese contexto. Entonces, por eso quizá en esta pregunta donde todo podría ser muy válido, sin embargo, lo que más es válido claramente es un lineamiento que te define a ti cómo conducir los cambios, ¿sí? En vez de pensar directamente en cambiar un método. ¿Por qué no puedo cambiar un método? Sí, porque acuérdense que el método, cuando yo hablo de método, el método conduce a la caracterización de un proyecto. El método conduce al contexto interno y contexto externo de la organización o del mismo proyecto. Depende de la cultura organizacional, depende en cierta forma de las metodologías que a nivel empresarial yo ya tengo. ¿Sí? Entonces, no por simplemente pensar en cambios significa que yo me voy a inclinar a un Scrum, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en ese sentido, ¿sí?, de las opciones que yo tengo ahí, pues bueno, lo que debo sugerir efectivamente es una metodología. Independientemente que si eres Scrum o lo que sea, algo que te permita conducir un proceso de cambios. Muy bien. Vale, Bien, gracias. excelente.